Hermanos, esta mañana el mensaje lleva por título Testamentos y legados. Es un, es un tema que ya había compartido en una vigilia, como a inicios de año, por ahí de febrero, hubo una vigilia de mayordomía y tuvimos la oportunidad de presentar esta instrucción. Sin embargo, muchos no lograron conectarse, muchos no se enteraron, muchos no pudieron estar presentes en esa instrucción. Sin embargo, considero bastante atinado el volver a presentar este mensaje, esta instrucción, de tal manera que cada vez podamos ir creciendo espiritualmente y podamos ir entendiendo verdades a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Testamentos y legados. Y cuando hablamos de testamentos, claramente viene a nuestra mente herencia, claramente viene a nuestra mente pues muerte, ¿no? Sucesos que tienen que suceder para que pues un testamento se pueda aplicar. Sin embargo, esta instrucción llega en este momento porque lo normal que se hace es que en primera instancia se trata de instruir a la iglesia a ser fieles con el Señor, a ser honestos con el Señor en la devolución de los diezmos. Posteriormente, cuando la iglesia, la hermandad, todos hemos entendido esta parte, entonces pasamos a la siguiente instrucción, la cual es el poder demostrar el amor, la gratitud, el poder valorar todo lo que el Señor hace por nosotros mediante nuestras ofrendas, porque ahí es donde reflejamos nuestro amor. En el diezmo reflejamos nuestra fidelidad, pero en las ofrendas demostramos qué tanto amamos a Dios, qué tanto estamos agradecidos con el Creador. Y ahí se va viendo. Y esta instrucción llega entonces cuando nosotros ya hemos entendido todo eso, porque es un nivel arriba, ¿no? Y en este momento es que considero, después de varias oportunidades en las que hemos hablado de diezmo y de ofrenda, bueno, es bastante pertinente también hablar de este tema, acerca de los testamentos, de las cosas que dejamos legadas para cuando nosotros no estamos más, dejamos de existir. Debemos partir de una premisa, la premisa más grande que podemos conocer, y está en Génesis 1:1. No hay necesidad de buscarlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó todo lo que conocemos, todo lo que existe? Nuestro Padre Celestial. ¿Habrá alguno que tenga una duda? Yo creo que no, hermanos. Si estamos conectados, estamos en la misma sintonía, tenemos la misma fe, coincidimos todos en que el creador de todo es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Ahora brincamos al Salmos y vamos a Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entendemos entonces que el creador de la tierra y de los cielos también es el dueño, el poseedor de todo. Y cuando entendemos eso, cuando logramos entender esas dos ideas, esos dos conceptos, de que el que es el creador sigue siendo el dueño de todo, pues porque él lo creó, hermanos. Ahora, si alguno de nosotros, por nuestra propia voz, pudiéramos expresar algo y que automáticamente crear materia por nuestra voz, entonces tal vez seríamos creadores. Pero como ninguno de nosotros tiene esa capacidad y el único que la tiene es nuestro Dios, Él es el dueño, Él es el creador de todo. Eso quiere decir que todo lo que llega a nuestra mano mediante nuestro trabajo, mediante regalos, mediante donaciones, obsequios, caridad, todo lo que llegue a nuestra mano no es nuestro. Dios permite que pueda llegar ese recurso, esos objetos, esas propiedades a nuestra mano para que nosotros lo administremos. Pero el dueño de todo es nuestro Padre Celestial. Todo, todo, todo es de Dios. Y lo que nosotros podemos manejar, lo que nosotros podemos tener, lo que nosotros administramos, Dios nos lo presta. Dios ha confiado en nosotros para que le demos la mejor administración que podamos. Dios ha puesto la confianza en nosotros. Ahora, hay unas ideas que se han ido transmitiendo de generación en generación, en la cual de manera automática, cuando hablamos de herencia, se tiene que dejar las posesiones o los bienes materiales a los hijos. Esto es de manera automática.
No sé si alguno de ustedes se ha cuestionado por qué precisamente la primera instancia son los hijos y no se cuestiona eso es algo que no se cuestiona. Simplemente lo damos por sentado. Y no nos ponemos a pensar si a las personas que están siendo consideradas son temerosas de Dios, temen a Dios, viven conforme a los principios bíblicos. Jamás nos ponemos a pensar eso, simplemente ponemos a pensar, vamos a repartir equitativamente entre los hijos. Pero hoy vamos a aprender algo muy importante que es lo que debemos tener en cuenta al momento de llevar a cabo nuestros testamentos y nuestros legados. Y es que cuando hablemos con una persona mayor, con una persona grande, con alguien que está hospitalizado de gravedad, cuando vayamos y le hablemos de testamento, no quiere decir que estamos siendo crueles, no quiere decir que le estamos deseando la muerte. Lo que quiere decir es que lo estamos invitando a ser organizado, a que ponga su mayordomía en orden y en armonía con el Señor. Eso es lo que significa. No debe ser algo prohibido, hermanos. Que a partir del día de hoy entendamos que el hablar de testamentos y legados no es algo prohibido. No le estamos deseando el mal a nadie. Simplemente estamos siendo responsables y organizados con la mayordomía que Dios nos ha confiado. Ahora, el Señor, ¿por qué nos invita a esto? Porque es muy, muy importante que los hijos de Dios dispongan de esa mayordomía mientras están en pleno uso de sus facultades mentales, mientras están lúcidos, mientras tienen un análisis bueno, un análisis consciente, mientras tengan todas sus habilidades, todas sus aptitudes, ese es el mejor momento para poder tomar estas determinaciones, para poder tomar decisiones, para ser organizados, para poder delegar o legar para cuando la persona, el mayordomo, ya no esté en la tierra. Ese es el mejor momento para hacerlo. Porque entonces si lo hacemos en ese momento en el que estamos en nuestro momento óptimo mental y espiritual, estamos previendo y estamos dándole el valor debido a las propiedades del Señor. Y por lo tanto estamos honrando al dueño, al creador, al poseedor de todo. Ahora, hay una pregunta muy clave para que el día de hoy la meditemos. ¿Podemos robar a Dios estando muertos? ¿Pudiese llegarse a dar el caso que aún estando muertos, sin conciencia, sin aliento de vida, le podamos seguir robando al Señor? Claro que sí, mis hermanos. Normalmente lo que pensamos es que robará el hombre a Dios. Y claro que sí, en los diezmos y las ofrendas. Y hasta ahí se nos queda. Hasta ahí llega el temor, la precaución, porque pensamos, bueno, si durante mi vida le devuelvo a Dios los diezmos y doy con amor mis ofrendas, estoy cumpliendo. Pero, hermanos, la responsabilidad de un mayordomo fiel no llega hasta ahí, porque todas las bienes que el Señor nos ha confiado, que nos ha dado en calidad de administradores, también es nuestra responsabilidad, es parte de nuestra mayordomía el ver que tengan un buen fin, que aun cuando nosotros ya no estemos, esos recursos sigan siendo benéficos para la obra de Dios, sigan honrando el nombre de Dios. Así que definitivamente sí podemos robarle al Señor aún estando muertos. ¿A causa de qué? De nuestras malas decisiones, de nuestra mala mayordomía. ¿Qué hacen las personas ricas? Yo me pongo a pensar, no sé, en Bill Gates, en Warren Buffett, en Elon Musk, estas personas que son millonarias y tienen grandes empresas, grandes posiciones, tienen presencia en todos los países y mueven una cantidad de dinero exorbitante. ¿Ustedes creen que estas personas se esperan a que ya estén en fase terminal, a que ya estén parapléjicos, a que les quede unos cuantos días de vida para poder organizar sus propiedades y poder decir a quién le van a dejar? Por supuesto que no, hermanos. Estas personas prevén cada movimiento que van a hacer y no dejan al azar a quién le va a quedar esas propiedades. Por supuesto que no. Con mucho mayor razón nosotros, hijos del dueño de todo, debemos hacer estas previsiones, debemos tomar estas precauciones, debemos ser responsables
y recordar que no son nuestras cosas. Todo esto se nos es confiado, se nos es dado. Y en ninguna manera podemos confiarlo a cualquier persona. No podemos darle las bendiciones que Dios nos ha dado en posesión a cualquier persona, a una persona que no comparte el temor a Dios. Eso es definitivo. Ahora, cuando un hijo de Dios fallece, cuando un hijo de Dios es llamado al descanso dentro de la iglesia, Dios quiere que esa ausencia sea notoria de manera positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la muerte de cada hijo suyo en la iglesia impacte de una manera positiva. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, si yo llego a fallecer, que se haga notoria mi ausencia, de que, bueno, es que el hermano tal era el que daba las donaciones, el hermano tal era el que visitaba a los enfermos, ¿no? Que el hermano tal era el que predicaba de esto muy bien o que dominaba cierta área de la iglesia, algo así. Pero si fallecemos y la iglesia, hay un momento de dolor en toda muerte, en todo fallecimiento, pero si la iglesia no resiente esa ausencia, ¿qué quiere decir? ¿Qué legado dejamos? ¿Estamos dejando algo significativo? ¿Nuestra vida y nuestra obra, nuestro testimonio fue realmente significativo? O de plano nadie nos notó, o sea, no trascendió nuestros actos, no trascendió nuestro testimonio. Y esto va más allá de los recursos, esto va de manera más importante en nuestros actos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, con lo que ayudamos, lo que ejecutamos. Eso es lo que quiere decir, que el Señor desea que cada hijo suyo al fallecer impacte de manera positiva, que la ausencia se sienta e inspire a la iglesia a poder realizar esas tareas que este hermano de por sí hacía. Así es el consejo bíblico. Hermanos, hay que hacer que nuestras vidas valgan la pena, que mientras estemos aquí al servicio de Dios, dejemos un legado positivo, aportemos cosas buenas para la iglesia, para el ministerio, para la obra, para todo lo que hagamos. Nuestra vida debe ser significativa, no debe ser insignificante, hermanos, porque somos hijos del creador de todo, somos hijos del dueño de todo lo que existe, de todo lo que conocemos. Ahora, el ejemplo de esto que les acabo de decir es la muerte de Jesús, el más grande ejemplo, porque estamos hablando de un personaje que partió la historia en dos, porque contamos la historia con antes de Cristo y después de Cristo. La muerte de Cristo impactó de una manera tan grande en la humanidad que parte la historia en dos. Ese es el más grande ejemplo y la muestra de amor más desinteresada. ¿Qué mejor legado, qué mejor regalo que la salvación mediante la muerte de Cristo? Y aquí se nos hace una invitación, hermanos, que no seamos malagradecidos, que no seamos míseros, que no seamos, no sé si insensatos, pero que no menospreciemos ese gran regalo que el Señor ha hecho por nosotros, que demostremos amor, que seamos, compartamos con el prójimo, que podamos transmitir ese agradecimiento que tenemos por todo lo que el Señor ya hizo por nosotros, porque no es que estamos poniéndolo a prueba, ya hizo muchas cosas por nosotros el Señor. Lo que nos corresponde a nosotros es darle el debido valor a esas acciones, darle el debido valor, buscar el verdadero significado de la muerte de Cristo y entonces nuestra vida va a cambiar por completo. Nuestra manera de conducirnos por la vida con las demás personas, con nuestro prójimo, va a cambiar de una manera tan grande que va a ser reflejado en nuestra vida sin lugar a dudas. Ahora, mencionábamos hace rato que sí podemos robarle al Señor, aún estando muertos. Con mayor razón podemos hacerlo estando vivos. Hay una frase que está muy acuñada a los testamentos y es que dice, yo fulanito de tal, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo tal a tal persona y así se empieza, ¿no?, el desglose. Honestamente, nunca he leído un testamento, nunca he tenido uno en mis manos, pero por lo que la cultura, lo que vemos, pues en la escuela, en algunos periódicos, en películas, etcétera, eso es lo que mayormente resalta, ¿no? Esa pequeña frase. Pero acuñando esa frase, si no tomamos en consideración la opinión del dueño de las cosas que nosotros estamos manejando, ¿cómo entonces podemos decir que en pleno uso de nuestras facultades mentales? Lo que estamos diciendo es que
conscientemente estamos robándole a Dios si no somos responsables con las propiedades que el Señor ha dejado en nuestra mano. Eso es lo que quiere decir. Por eso debemos tener mucho cuidado. En el momento que vayamos a tomar esas determinaciones, hay que considerar al dueño de todo. No podemos disponer de cosas que no nos pertenecen, porque totalmente no son nuestras, no son prestadas, como les comentaba al principio. Entonces, debemos considerar la opinión del dueño, porque no podemos nosotros pasar por alto esa autoridad. El espíritu de profecía, aquí en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en anteriores ocasiones les hemos dado, esta es la versión que yo tengo, capítulo 62, la preparación para la muerte, y 63, la mayordomía es una responsabilidad personal. Aquí me estoy basando, hermanos, para poder compartir con ustedes esta instrucción. Y habla de manera fuerte, dice que hay personas que han subido al púlpito, hay personas que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Sin embargo, han tomado decisiones equivocadas y han robado al dueño de todo, porque no han tomado en consideración cuál es la voluntad de Dios para poder disponer de esos recursos. Hermanos, tratemos de ser cuidadosos, tratemos de no incurrir en estas prácticas que en lugar de, si no son una bendición para nuestra vida, ¿qué pasa a ser? Una completa maldición. Si nuestros actos no son para bendición, no hay un punto intermedio. O somos bendición o de plano somos la otra cosa. Ahora, también debemos considerar que al ser responsables podemos prevenir ciertas cosas, podemos prevenir grandes pérdidas, porque inclusive se puede dar el caso de creyentes, de miembros de iglesia, que jamás en su vida tomaron en consideración esta parte de ser organizados y dejar bien estipulado un testamento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando fallece, ¿a quién le queda el problema? A muchas veces son bienes, pero a veces quedan pleitos, porque como no queda estipulado, no queda ordenado, no queda bien designado, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa si hay dos esposas, si hay dos familias, o si hay hijos fuera de matrimonio y se meten en conflictos? Y el poder tener o destrabar legalmente esas propiedades lleva muchos trámites, lleva juicios, y hay veces, hay ocasiones en los que esos trámites, los gastos por esos trámites, por esos juicios, por los honorarios de las personas que tienen que intervenir, sobrepasan el valor de lo que iba a quedar como una herencia, como un legado. En estos casos, ni siquiera se logra transmitir al hijo, a la esposa, y quedan desamparados. ¿Y quién sale ganón? Pues la persona que ejecuta todo el trámite, ¿no? Digamos en este caso el abogado, sin ofender a los que tienen esa profesión. Por eso es que debemos siempre ser precavidos para que no pasen esas situaciones dentro de la casa de Dios, con los hijos de Dios. No debe suceder eso. Ahora, hermanos, hay algo que debemos entender. El hecho de hablar de testamentos no significa que el día de mañana vamos a morir. El hecho de que hoy, al terminar el culto divino, la junta de bautizados, y al momento de comer con la familia, con los papás, con los hijos, y que salga el tema de que sería bueno hacer previsiones, no quiere decir que ya la muerte, no vamos a acelerar la muerte por eso. Porque inclusive los que somos hijos, si alguna vez surgió el tema, ¿qué es la frase más común que se escucha? Ah, tú ya quieres que me muera, ¿verdad? Ni siquiera me he muerto y ya se están repartiendo todas las cosas. Eso es lo que normalmente y muy equivocadamente dicen los padres. Hermanos, no estamos acelerando la muerte por el hecho de ser organizados. Al contrario, el Señor quiere que seamos ordenados para que podamos legar cosas positivas en lugar de legar problemas. Porque si no somos organizados, lo que va a quedar más adelante son problemas. Porque puede ser que si hay dos hijos, uno sea temeroso de Dios y el otro no lo sea. Y entonces, ¿qué va a haber? La otra persona no va a dudar en tocar un juzgado para poder pelear lo que a su conciencia crea que le corresponde. Por eso, hermanos, debemos ser muy cuidadosos con estos temas y no debemos tratarlos como temas tabú. Al contrario, debe ser un tema del cual se debe analizar muy concienzudamente, y no es una cuestión de un análisis, sino cuestión de que le demos la debida seriedad que corresponde. Ahora, hermanos, el hecho de que les decía antes que
las costumbres humanas son que por default tenemos que heredar a los familiares en línea directa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el padre el padre de la casa, el líder, es el que muere, entonces tiene que por default dejar heredad a la esposa y a los hijos que tenga. Debe hacerse un análisis consensuado. ¿A qué me refiero? Hermanos, si hay un miembro de los hijos, de la familia, de algún sobrino, no sé, que integre la familia cercano, pero que no es temeroso de Dios, no debería recibir parte de las bendiciones de Dios, porque no tiene el temor de Dios y no va a usar esos recursos en favor de la obra de Dios. Entonces, si no los va a usar para la obra de Dios, en lugar de enriquecer la casa de Dios, ¿qué lugar vamos a enriquecer? Exactamente, la casa del enemigo. Si ese recurso no es usado para bien por una persona que tiene temor a Dios, entonces pasa a enriquecer las filas del enemigo. Y esa sí es nuestra responsabilidad. Aún así hayas fallecido, pero tomaste esa mala decisión, es parte de tu mayordomía, de tú como padre de familia. Al tomar esa decisión equivocada, es responsabilidad de tu mayordomía, porque el Señor confió esos bienes en tus manos y tú decidiste hacerlo de manera equivocada. Entonces, el Señor va a pedir cuentas de todo eso, hermanos. Así que no creamos que es cosa liviana el, el creer que todo lo que con el paso del tiempo logramos conseguir, porque inclusive hasta decimos, no, gracias a Dios, el Señor ya me ha permitido conseguir un carrito, mi primer carrito. No, que gracias a Dios ya tengo mi casita, pude construir mi casita, compré otra, y todo es gracias a Dios. Y la realidad es que es así, pero que no lo digamos de dientes para afuera, sino que realmente lo entendamos así. Porque es algo que Dios nos presta y que debemos manejar de una manera muy seria y muy prudente. Ahora, pensemos en que en alguno de nuestros mejores amigos, todos los que son padres de familia, los que son líderes, cabezas de familia, padre y madre, pensemos en que uno de nuestros mejores amigos nos, nos nombra como albacea para que podamos garantizar que la voluntad de su testamento, todo lo que estipuló, se cumpla al pie de la letra como él lo dijo. Y nuestro amigo fallece. Y ahora es responsabilidad mía como albacea, porque mi amigo confió en mí, confió en que mi buen juicio iba a ser justo y que yo me iba a, a percatar de que todo se cumpliera al pie de la letra. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a tratar de defraudar esa confianza? Por supuesto que no, porque es mi amigo, porque lo aprecio, porque lo quiero y porque confío en mí. Entonces mi responsabilidad es que todo se cumpla conforme él lo había planeado. Esa es mi responsabilidad. Si ese sentir lo podríamos tener por un ser humano, por una persona, ¿qué mayor responsabilidad deberíamos sentir por el dueño de todo, por el creador de todas las cosas? Y es que, hermanos, así es como deberíamos vernos, como administradores, pero también como albaceas del dueño de todo. ¿Qué hace un albacea? Bueno, pues se está al pendiente de que todo se lleve a cabo acorde a lo que está estipulado. Bueno, el Señor nos está diciendo cómo es que quiere que administremos sus cosas, que administremos sus posesiones. Y es nuestra responsabilidad tomar con seriedad este asunto. No es cosa liviana, porque también nuestra salvación depende de ello, porque nuestra fidelidad está inmersa en todos estos aspectos. No debemos obviarlo y dejarlo a un lado. Somos albaceas del Creador. Ahora, hay un concepto que se ha manejado por mucho tiempo, el cual es algo que dicen, no, pues mis papás me heredaron en vida. Ahora, desde la perspectiva divina, eso es algo que no está permitido, porque mientras el padre viva, es responsable de su mayordomía. ¿Qué incluye en su mayordomía? Incluye todas las posesiones, los bienes que el Señor le ha permitido tener. Ahora, si estando él vivo, decide heredar en vida a sus hijos y los hijos deshacen esos bienes y lo usan para cosas inadecuadas y que no van a beneficiar en la obra de Dios,
No el hijo es el responsable. Así el hijo lo haya vendido y lo haya malgastado y todo. El hijo no es el responsable. El responsable es el padre, porque está vivo y porque aún le corresponde esa mayordomía, le corresponde dar cuentas de todo lo que Dios le ha dado a su mano para que pueda administrar. Así que, mis queridos hermanos, esas responsabilidades son cosas que no podemos legar en vida. Mientras el Señor nos preste la vida, vamos a ser responsables, mayordomos de las cosas que Él nos ha dado para que podamos administrarlo. La primera vez que estudié esto, pensé, esto es algo muy impactante, ¿no? Y son temas que quizás no muy a menudo tocamos, pero que son de gran importancia. Hay veces que hacemos muchas cosas equivocadas debido a la ignorancia, pero mi querido hermano, si la luz llega a nosotros, si la instrucción llega a nosotros, es nuestra responsabilidad aceptarla, es nuestra responsabilidad que podamos eh, tomar acción de manera positiva, porque si hacemos a un lado de la instrucción divina, el Señor también así nos dará a un lado por nuestra necedad, porque no queremos prestar oído a su llamado. Ahora, hermanos, al momento de tomar decisiones de a quién dejar las posesiones, los bienes, no quiere decir que está prohibido ya, a partir de ahora está prohibido heredar a los hijos, no, sino que debemos analizar muy cuidadosamente a quién y qué vamos a legar de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque pudiera ser que alguno de ellos que ya está en una vida adulta, por eso es que no podemos transferir antes la responsabilidad de los hijos cuando son aún más jóvenes, sino cuando ya se han desempeñado, ya tienen una vida laboral, ya tienen algunas cosas bajo su responsabilidad, entonces ahí es cuando realmente se puede ver cómo se desenvuelve. Entonces, ahí podemos entender que debemos analizar esto debidamente. Por ejemplo, si hay algún hijo que le ha costado y que, por ejemplo, es fiel en la iglesia, es muy devoto y es temeroso de Dios. Sin embargo, por lo mismo le ha costado encontrar un buen trabajo porque no le dan el sábado, porque le exigen que haga cosas que no son correctas, que no son moralmente buenas, pero sigue luchando y le sigue echando ganas. Bueno, a esa persona sí sería bastante atinado, bastante bueno el que se le considerara, porque prácticamente se podría visualizar que haría un buen uso, una buena administración de las propiedades que Dios nos ha permitido manejar, de los bienes que Dios nos ha permitido manejar. Por otro lado, si en un hogar al hijo nunca se le enseñó a saber lo que es ganar el dinero y nada más era, quiero esto, quiero aquello, se me antoja esto, y nada más se le daba así, hijo, ten, sí, cómpralo, sí, y no sabe realmente el significado de lo que es ganar el dinero, esa persona va a malgastar, va a despilfarrar los recursos santos que Dios nos ha permitido. Y lo que les decía, si no viene para las arcas de Dios, entonces pasa a ser algo para el enemigo. Pasamos a enriquecer las filas del enemigo. Hermanos, debemos ser muy, muy cuidadosos con esto, porque no es cosa liviana, como les decía. Todos los hijos que no son temerosos, y aunque suene un poquito fuerte, hermanos, los hijos que no son temerosos de Dios, no van a hacer un buen uso de los recursos, porque no están bajo el temor de Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que debemos descartarlos de una vez? No, mis hermanos, por el contrario, quiere decir que mientras tengamos la vida, esos hijos también forman parte de nuestra mayordomía, porque el Señor nos lo confió. Y hasta nuestro último aliento no debemos cansarnos en invitarlos que regresen, en hacerles entrar en razón, hablarles con amor, invitarlos, de tal manera que aún podamos ver que ellos regresan al redil y puedan arrepentirse y puedan vivir en armonía con los principios bíblicos. Hermanos, eso es una gran responsabilidad, es algo muy complejo, pero sin embargo Dios no nos ha encomendado tareas que no podamos cumplir. Es una ardua tarea, hermanos, pero con la bendición de Dios se puede lograr y esperamos que esta instrucción sirva para eso, para motivarnos a tomar decisiones buenas en pro de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Ahora, hermanos, la, la enseñanza primordial de esta mañana es que seamos nosotros, consultemos al Señor
antes de tomar esas decisiones. Sin embargo, es una decisión que debemos tomar sí o sí. Debemos nosotros entender que esa responsabilidad ya la tenemos. Somos administradores de Dios y debemos darle un buen uso a todo. Por sobre todas las cosas, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras intenciones y Dios sabe por qué razón tomamos cada decisión de nuestra vida. Porque pudiera ser que aparentemente tomamos decisiones acordes al temor de Dios, pero en nuestro corazón no lo siente así. Entonces, hermanos, tampoco es válido. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestro corazón y Él sabe la verdadera intención de cada decisión que tomamos. Así que, hermanos, recordemos la historia de Ananías y Zafira. Delante de la iglesia ellos dijeron algo muy bueno y se comprometieron a hacer algo muy bueno. Pero cuando tuvieron la ocasión de ejecutarlo, es entonces cuando se manifestó el verdadero deseo del corazón. Seamos muy cuidadosos con eso y sabemos lo que sucedió. De manera bastante rápida, nada más les mencionaré dos citas bíblicas. Génesis 15, 2 al 3, si gustan anotarlo y luego estudiarlo, Números 27, 9 al 11, en donde hace mención acerca de situaciones. Por ejemplo, a Abraham, cuando todavía no tenía hijos, y le decía al Señor, bueno, no tengo hijos, no me has dado hijos, que el heredero de mi casa va a ser este extranjero. Hermanos, la lección de ahí es que si no tenemos hijos, bueno, debemos tener a alguien cercano que viva conforme a la voluntad de Dios para que podamos confiarle nuestra mayordomía, para que esos recursos puedan ser debidamente administrados. Mis queridos hermanos, esta lección, esta instrucción es bastante buena. La verdad, cuando lo estudié la primera vez fue algo impactante y yo dije, es pertinente compartirlo con la hermandad, porque considero si yo a mis veintitantos años nunca lo había escuchado en algún tema o en algún seminario, dije, pudiera ser que hay más personas que tienen el mismo caso que yo. Entonces, la intención de estos hermanos es que podamos nosotros conocer un poquito más. Es responsabilidad nuestra también el que busquemos los libros, busquemos los consejos divinos. Tenemos muchos libros en los que podemos apoyar nuestro estudio y es responsabilidad nuestra el poder instruirnos cada vez más. La Biblia no deja de ser la principal fuente de instrucción para cada uno de nosotros. Y debemos entender que si cada día dedicáramos un momento, encontraríamos verdades y todos tendríamos algo nuevo que compartir y nos gozaríamos comentando las verdades bíblicas, nos gozaríamos compartiendo algo que descubrimos y buscando a nuestro hermano, a nuestro amigo y diciendo, oye, fíjate que leí esto y no lo sabía. Mis queridos hermanos, que esta mañana hayamos podido entender la responsabilidad que tenemos como mayordomos de Dios. No es cosa fácil, no es cosa liviana, porque estamos tratando, estamos conviviendo con el dueño de todo. Y ese dueño de todo es nuestro Padre Celestial. Así que, mis queridos hermanos, vamos a inclinar el rostro para terminar este mensaje con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias por permitirnos estudiar, por permitirnos entender estos consejos que quieres que ejecutemos en nuestras vidas, que seamos mayordomos responsables, que podamos tener una buena administración con todo eso que tú has tenido a bien confiarnos en nuestra administración. Bendice a cada hermano, a cada persona, Señor, a cada padre de familia que tiene que tomar decisiones. A veces son decisiones muy difíciles, pero debemos poner en primer lugar el principio divino. Debemos tomar en primer lugar, Señor, cuál es tu voluntad, qué quieres que hagamos. De esa manera es como vamos a tomar las mejores decisiones. Quédate con cada miembro de iglesia, Señor. Bendice a cada familia y no nos abandones nunca. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.